El nombre de la gallareta, con el que se conoce a esta localidad del norte santafesino, se debe a un ave propia de la región, también llamada gallina de agua. El origen de la gallareta está estrechamente ligado a la industria del tanino. Nació como pueblo forestal en 1904. Está ubicado en la cuña boscosa que desde el Chaco avanza sobre Santa Fe. En el monte, entre otras especies de madera dura, predominó en otros tiempos el quebracho colorado. Su nombre es apócope de quiebra hacha y alude a la resistencia que ofrece al hachero para ser cortado. La madera de este árbol tiene varias aplicaciones. La de mayor importancia es la obtención del tanino que se logra a partir del extracto de quebracho. El tanino es una sustancia que se aplica a los cueros para que no se pudran. A principios de siglo, los países industriales necesitaban tanino. Los bosques de quebracho del norte de Santa Fe, Chaco y Paraguay eran una importante fuente potencial de este producto. La provincia de Santa Fe había contraído una deuda con la Casa Murrieta, una compañía londinense. En pago de esa deuda, se entregaron 1.800.000 hectáreas de tierras fiscales. A partir de allí, se comenzó la explotación del tanino en manos de compañías extranjeras. Estas compañías cambiaron varias veces de firmas, pero la más conocida de todas ellas fue la Forestal Sociedad Anónima. Se establecieron fábricas de tanino en el corazón del monte. Alrededor de las fábricas se crearon los llamados pueblos forestales: Villa Guillermina, Villa Ana, Tartagal, La Gallareta. 20 or 25 years from now, the supply will be exhausted. And when that time comes, we must have something to replace it with. Do you know anything about quebracho, Angleton? Very little, sir. I just have a master's in colonial administration. It's a most wonderful tree, strong as iron, takes about 100 years to develop fully. It's a pity, though, they can only be found in the north of the Argentine. Though there is some, not much, in Paraguay. It's up there where you have your factories set up, isn't it? La empresa tendió las vías férreas necesarias para transportar los árboles hasta las fábricas y los puertos de embarque. La demanda de mano de obra permitió la llegada de correntinos, santiagueños y paraguayos. La Forestal estructuró su producción taninera, abarcando desde el obraje hasta la emisión del producto final. El ciclo histórico de la Forestal en La Gallareta se extiende desde 1904 a 1963. Antes de que existiera el pueblo de La Gallareta, mis abuelos vivían a muy pocos kilómetros de este lugar, donde actualmente tiene sus chacras los señores Moschen. Ahí se llamaba Colonia Santa Isabel. Esos campos eran propiedad de unos señores Livingstone. Mi abuelo era contratista de ellos. Explotaban la madera de quebracho para llevar hacia la fábrica de Calchaquí a Tenec Hermano y la Argentín Quebracho en Tartagal, ya que no existía ninguna fábrica actual de la Forestal, ni Gallareta, ni Villa Ana, ni Guillermina.
Mis tíos, que entonces eran criaturas, escuchan la conversación de que se estaba haciendo un pueblo y una fábrica. Un día a la siesta se escapan y se vienen. Y cuando aparecen del monte, ven esa limpiada, esa gente que estaba trabajando, tanta cantidad de gente que construían ladrillos, que construían casas, que destroncaban, que desmontaban, un sinfín de gente trabajando. Quedaron realmente maravillados, no sabía de qué se trataba. Chicos de 7, 8 años que no conocían nada más que una población de obraje. Bueno, cuando llega el momento de irse, regresan a su lugar y se pierden en el monte. Se le hace la noche y muertos de miedo todos. Lo más grande, uno que había llevado un machete, corta lo que nosotros decimos cimbol, y debajo de un mogote improvisan una choza, un albergue, y ahí pasan toda la noche. Los más chicos medio que querían llorar, y para cómo se presentaba feo el día, medio que lloviznaba. Bueno, cuando aclara el día, sienten cantar un gallo, y dicen, allá donde canta ese gallo debe haber una población, vamos para allá. Y durante la noche estos chicos oían gritos y tenían miedo y se quedaban quietitos de terror. Había sido que justamente salieron a la población donde vivían ellos. Mi abuelo había estado con sus peones buscándolo toda la noche a los gritos, que entonces la única luz que tendría era algún candil, porque ni linterna existían. Bueno, mi abuelo le dio una paliza soberana, que ya mis tíos eran grandes, como me contaban, y nunca se olvidaban de la paliza que le había dado por haberse escapado. Pero maravillados por lo que vieron, ¿no? La chimenea de la fábrica, con su emblemática corona en la punta, pronto comenzó a funcionar. Allí se molía la madera y luego de un cuidadoso proceso se obtenía el tanino. El proceso de elaboración del tanino es el siguiente. Por medio de grandes acerrineras se molía el quebracho. El quebracho en mezcla de quebracho se hacía para elaborar cierto tanino, el tanino corona, el tanino común. Y por medio de elevadores pasaban al depósito de acerrín. Y desde ahí se cargaban los difusores, donde por medio de agua caliente, un proceso así del vapor como de las calderas, eso se hacía líquido. Y de ahí pasaba a los dobles efectos. De los dobles efectos, una vez que se cocinaba ahí, se cocinaba un poco, ¿eh? Pasaba a la estina corona se le llamaba. De ahí pasaba a los vacuum, que era el último momento en que se cocinaba bien el tanino. Luego se descargaba, se embolsaba y se enviaba a los depósitos de los secaderos. Luego se cargaba en camión, se llevaba, qué sé yo. En un principio, la materia prima era transportada a la fábrica desde los bosques que bordeaban el pueblo por medio de carros cachapé
y bueyes. Desde el comienzo de sus actividades, la forestal contó con varias estancias. De ellas se traía la carne de consumo, alimento básico de empleados, obreros, hacheros y sus familias. También abastecían de bueyes a los obrajes. Bueno, yo con respecto al buey, la parte importante que tenía ese animal para el funcionamiento de la fábrica era que todos los carros, los cachapés, eran tirados por bueyes, así que cada carro tenía 2 o 3 yuntas de buey. Entonces nosotros teníamos una existencia de 7.000 bueyes y esos 7.000 bueyes le dábamos a los distintos contratistas. A cada contratista se le daba algunos 200, otros 300, 400 bueyes, depende de la capacidad de producción que tenía. Esa gente sacaba con los bueyes la madera a la playa. En la playa se cargaban el ferrocarril y venían a fábrica. Así que el noble buey, faltando el buey faltaba todo, porque no había tractores entonces en los campos, nada. Así que había que hacer todo con el buey. Y yo tengo por ahí un pensamiento del buey, de que es un animal noble, que si bien no fue se puede decir hombre o padre, pero dio de comer a mucho, porque el buey primero dio de comer trabajando en el obraje, dio de comer al obrajero, al contratista, a la misma compañía. Y después el pobre animal lo pasan a Marca Cruz cuando cumplía 10 años, lo van a engordar en un campo y después lo hacen carne en el matadero. Así que volvía al campo, al obraje, a darle de comer a los hijos de los hacheros o a la gente. Así que sin ser padre dio de comer a muchos, ¿no? Es un pobre animal muy noble, ha sido muy noble para el funcionamiento en sí del trabajo y si se quiere, de la marcha de la compañía, de la producción, ¿no? La estancia que tenía la compañía eran acá en la estancia Las Gamas, que está acá a 20 kilómetros de Gallareta. Ahí tenían 40.000 cabezas, 42.000 cabezas de hacienda, Hereford, y ellos producían la carne para los obrajes y para el pueblo mismo. Ellos proveían de la estancia los animales para faenar. Y en la zona de Guillermina tenían la estancia La Aurora. Ellos también allá tenían mucha hacienda y ellos proveían todos los animales. Y de ahí también se sacaba algunas partidas de bueyes, también se lograban, ¿no? Pero la carne siempre la daba la estancia. En Las Gamas tenían un matadero que faenaba para los obrajes. Y en el paraje kilómetro 101, Pozo Los Índoles, también tenía otro matadero para otra zona. Ellos tenían y nosotros teníamos acá en Gallareta un matadero que nos proveíamos de Las Gamas las vacas y las matábamos acá, nos faenábamos acá. Teníamos la carnicería y todo para la gente que trabajaba en la fábrica. Transcurrido un tiempo, al penetrar la tala de árboles monte adentro, el ferrocarril comenzó a avanzar. It has built schools and churches, roads and railways. We have even built complete towns where previously there was nothing but a forest. In so doing, the company has brought about a great development to an area many years ahead of its time. Bueno, este correntino, Ramón Sotero Alegre, primer momento se presentó en el Chaco, en Basail, con la forestal de hachero a cargo de Baldomero Sánchez hasta el 52. Corresponde en Basail, Chaco, la fábrica. Ahí todo había. Ahí el primer momento yo trabajé del 37 al 52 a cargo de Baldomero Sánchez. Y bueno, y después mi cuñado Santo Sánchez me quiso traer de Basail para encargado viejillo lobraje
acá en Guillermina. No, acá, ese pueblo. En el 32. En el 32. No, en el 32 no. En el 115. El año 52 vine de encargado con Santo Sánchez. Bueno, yo dirigía los 7 años tranquilo a los hacheros. Bueno, no sé si quería dejar. Me largó al fin del año del 59. Y me habló otra vez Baldomero Sánchez que venga de encargado con él. Entré de encargado otra vez a Baldomero Sánchez el año 60 de enero. Y la forestal me largó acá el 63. En esta zona me largó el 63. Mi sueltito era 3 pesos en esa época. Yo con Santos Sánchez de encargado el primer tiempo, 85 hacheros le manejé. Y los últimos venía caminando yo y salió uno del mangreído y dijo, ahora tenemos encargado, yo soy tu perro, porque había sido hombre, usted que sabe manejar las cosas. Sí, pues sí, yo soy peón igual que usted. Únicamente manejar el trabajo de ustedes, a ver si cuántos kilos hace, porque ustedes son por día. Ustedes tienen que hacer, yo no le puedo exigir, pero yo manejo el trabajo de ustedes porque es una ley. A ustedes les pagan los 3 pesos por día. Y la forestal tiene que procurar sacar. Sí, está bien, está bien. Llevaba la forestal siempre, No hacía faltar ningún kilo de galletas en la forestal. Si no llevaba, a la vuelta al otro día le mandaba. Así es. No pasábamos hambre lo que era la compañía forestal. Y el 63 me largó la forestal en esta oficina. El único, todos no creían los peones que el correntino que cumplía como corresponde. Pero yo era a cumplir, no voy a ir a hablar a un peón una palabra que no corresponde. Me iba si no hacía bien, por favor, querido, no me comprometa, que decía, vamos a hacer esto así, todos necesitamos del patrón y si hay una mala palabra me viene a mí, no me corresponde. Pedro Duvalde de la vieja taponata, Macuare. Checo, ahí fue Chaco, me vas a irte. Ambapo, Rolizo. Allá por Rolizo, volteador, porque ahora veces los peones llevan Orohuerecoma el trabajo ya Yapoana. Jaupewi, a veces los contratistas ya no podía, y después se terminó en Basail. Hizo el traslado de nosotros, Gallareta. Porque el primer tiempo que Baldomero Sánchez, el 37, al 52, ambas a por Rolizo Rense. Opeo Santo Sánchez, Teiche, Taique encargado. Aique del 52, ahí hasta el 59.
Cada contratista tenía su grupo de obrajeros. Los contratistas les pagaban de acuerdo a la cantidad de rollizos que habían hachado. La forestal le entregaba el dinero al contratista, aunque cada hachero y su familia tenían derechos a los beneficios de atención médica y otros servicios que brindaba la compañía. Los contratistas, por ejemplo, tomaban una determinada cantidad de gente de acuerdo a lo que tenían que producir para la fábrica. Producir, le llamo yo, elaborar la materia prima, que eran los rollizos y las raíces de las plantas de quebracho. Y tenían a los obreros, a los hacheros, les pagaban por kilo, por tonelada. Y lo mismo que porque estaba constituida así. Un contratista tenía carreros y tenía hacheros, ¿entiendes? Y los boyeros que cuidaban los bueyes para atar los carros cachapé. Y a ellos les pagaban así, le pesaban su tonelaje y les pagaban de acuerdo a lo que hacían. Y ellos los proveían de mercadería porque tenían sus cantinas, que la forestal les llevaba mercadería a ellos. Y había cosas, mercaderías que se pasaban de mucho tiempo. Por ejemplo, la galleta era uno de los problemas que había, que era hasta verde la galleta, y tenían que comerla, ablandarla en el mate cocido, la sopa, etc. Los supervisores, el médico, el enfermero, el jefe de vías y obras y el guardahilos de teléfono viajaban en la zorra. Yo llegué a la Gallareta el 13 de enero de 1945 y empecé a trabajar en la lechería de la forestal, que era para suministrar de leche a toda la población forestal o a lo que les alcanzaba. El año 46 hice el servicio militar y cuando regresé de allá no quise integrarme a la lechería y pasé a trabajar en el ferrocarril de la forestal como cargador de leña, como aspirante a foguista, y llegué hasta foguista. ¿No es cierto? La forestal tenía más o menos aproximadamente de 10 a 12 locomotoras, locomotoras que eran antiguas. Digo antiguas porque no trabajaban como las últimas locomotoras a vapor, que trabajaban con vapor recalentado. Entonces, a nosotros el esfuerzo que teníamos que realizar para hacer esa tarea era enorme, con combustible de pocas calorías, como era quebracho, no así el carbón de piedra. Y esas tareas las realizábamos para traer la madera. De acá de las Gallaretas salíamos cargados con las chatas vacías para cargar la madera de quebracho. Llevábamos tanques de agua a los tanques australianos en cada desvío. Llevábamos mercadería a los subalmacenes. Transportábamos los subalmacenes ambulantes que iban en los desvíos de menor población, donde se le suministraba al obrero la mercadería. Y de regreso veníamos cargados con los vagones con quebracho, porque había distintos tipos de quebracho, campanas, zámagos, raíces, etcétera, etcétera. De acuerdo a la elaboración de tanino que querían hacer acá los señores. Traíamos leña también para para las locomotoras, para el pueblo, porque antes no había gas, la cocina a gas de queroseno era lo más moderno que teníamos, entonces casi todas las casas ocupaban leña de quebracho, entre otras cosas. Y también se llevaba el pan. Ahora la carne sí, la llevaban en zorra, porque había 2 mataderos en los ramales, en la Gama y en el 101. Y cada cual tenía su sector para repartir la carne para los obreros.
En la Gallareta había teléfonos para intercomunicarse, tenían conmutadores. También existió en la localidad, desde sus inicios, luz eléctrica, así como agua corriente y cloacas. El pueblo contaba con distintos servicios. Un hospital que a partir de 1925 tuvo su sala de internación. La Escuela Nacional número 1, Estanislao Ceballos, que funcionó en una edificación construida especialmente para uso escolar por la compañía taninera. En 1925 ya tenía 6 secciones de grado. Llegó a tener 2 y aún 3 turnos diarios. En 1958 superó los 1.200 alumnos. En 1910 se abre la comisaría en el local asignado por la forestal. Para atender las necesidades espirituales de los pobladores, un sacerdote visitaba periódicamente los pueblos de la compañía. Era el padre Delfín Grenon. El primer templo se inauguró en 1927, bajo la advocación del Sagrado Corazón de Jesús. Su construcción y conservación estuvo a cargo de la forestal. Recién en 1957 se designó el primer párroco estable. En 1924 comenzó a prestar servicios la Oficina Mixta de Correos y Telégrafos de la Nación. En 1912 se habilitó el cementerio. Allí se enterraban también a los que fallecían en los obrajes. En el cementerio de la Gallareta existen tumbas de empleados ingleses junto a humildes cruces de obreros y hacheros del monte. El caso de Henry Clement, mayordomo de estancia, quien sufre una muerte violenta, a raíz de que sorprende en los campos de la compañía a una persona de apellido Vera, que un tiempito antes había sido despedido por no cumplimiento de sus funciones. Este señor lo invita a retirarse de los campos de la compañía y que estaba terminantemente prohibido la cacería en esos campos. El criollo reacciona violentamente y al parecer en un descuido del inglés que se encontraba montado sobre un caballo, lo puñalea y una vez que cae al suelo le da varias puñaladas, inclusive se comenta de que alcanzó a cortarle el cuello. Este señor, que se llamaba Harold Stevenson, mayordomo de estancia, tiene una disputa con un peón que se llamaba Celedonio Sánchez. Encontrándose un día trabajando en recolección de hacienda y habiendo pasado medio día almorzando bajo la arboleda del casco de la estancia, al terminar de almorzar da orden de que se preparen para seguir trabajando. El capataz reúne sus peones y se dirige al monte, mientras ve que Sánchez se demora un poco y le dice: vamos Sánchez, vamos, ajusto la cincha y lo sigo. Ellos siguieron caminando hacia el monte, donde tenían que hacer la recolección de hacienda, cuando imprevistamente oyen el estampido de un revólver. Calculando lo que podía pasar, porque ya sabían que no se encontraban en buenas relaciones. Las casas y edificios del pueblo tenían un inconfundible estilo inglés. El trabajo de ladrillería de estas construcciones era de muy buena calidad y propio de la tradición funcional inglesa. Los obreros y empleados habitaban las casas que les suministraba la empresa. Tenían 2 o 3 habitaciones, baño y cocina, y 1 o 2 galerías.
El mantenimiento de las viviendas corría por cuenta de la forestal. Había una sección llamada Sección Pueblo, con carpinteros, albañiles, plomeros y electricistas para estos trabajos. Los obreros y empleados solteros habitaban en edificios comunitarios llamados solterías, especie de pensionados donde se les lavaba la ropa y se les daba de comer. Cuando el personal dejaba de prestar servicios en la empresa, debía también abandonar la vivienda otorgada por la compañía. Estaban además los edificios destinados a otros fines: la gerencia, la casa de visitas, la administración. El edificio este que tenemos enfrente fue construido por la Forestal para administración central de la agencia y empezó a funcionar la administración acá en el año 1918. Fue exclusivamente construido para esos fines. En este edificio también figuraba la corresponsalía o secretaría, la oficina de mayordomo, que es los que tenían que ver con la explotación de los bosques, la oficina de dibujo de la sección Pueblo y la contaduría general, que más o menos entre el contador y al último cadete que había, trabajaban aproximadamente 25 a 30 personas. Esto funcionó como administración hasta que se clausuró la fábrica de extracto de quebracho. Una vez que la Forestal dejó de producir quebracho, se liquidó totalmente esto. Quedó a disposición de la compañía, que después la cedió a la municipalidad para sus oficinas. En esta vivienda vivían los ingenieros encargados de la fábrica de extracto de quebracho de la Forestal Argentina. En esta otra vivienda vivía el segundo ingeniero, que también cumplía unas funciones similares a la del ingeniero. Como es sabido, la Forestal prestaba servicio médico a todos sus empleados y obreros. Aquí funcionó el primer hospital que tuvo la Forestal en la agencia La Gallareta. Casa número 11. Vivía el señor Félix Novak, corresponsal de la agencia y encargado de ventas de terrenos de la Forestal Argentina. Acá vivía don Felipe Amos, un señor escocés que era encargado de estación y tráfico de la Forestal Argentina. Acá vivía el señor Charles Boswell, un británico encargado de oficina de dibujo y de planeamiento de la fábrica de La Gallareta. Casa habitación del gerente de la agencia La Gallareta. Acá vivía el señor gerente y su familia. Era la casa destinada para tal fin. Casa de huéspedes o de visita de la Forestal Argentina. Aquí se alojaban todas las personas que venían de la compañía por cualquier trámite a la fábrica, y también autoridades de Londres, autoridades del gobierno provincial y nacional. Todo el que venía a la Forestal lo recibía en esta casa. Plaza Comunal La Gallareta. Como podrán apreciar, está rodeada de unos hermosos árboles que se llaman tipa. Anteriormente, a partir del año 47, mejor dicho, la Forestal cambia todos los paraísos que había a su alrededor y puso las tipas. El centro también estaba rodeado de inmensos eucaliptos que fueron desplazados. Se ven también algunas plantas frondosas de palo borracho o samú, como es el verdadero nombre botánico. La Forestal estableció proveedurías de artículos alimenticios y ramos generales.
Existía un almacén muy bien provisto, carnicería, fábrica de hielo, panadería. Bueno, esta era la panadería de la Forestal de la Gallareta, una panadería antigua. Todo lo que hay acá es cosa, qué sé yo, ya no se usa más. Ahora todas las cosas que vienen son para máquinas rápidas, todo avanzado. Lo único que, no sé, el horno, este horno se conserva lo más bien, no tiene ningún defecto en el piso, nada, no tiene pérdida. Y este es el más chico. Después allá en la punta hay uno que ese es el más grande de todos los hornos. El de allá es mediano. Este horno le entran de esas tablas que hay ahí, 13 tablas de pan. Y algo así como 47 latas. Y es chico. Acá en esta panadería, según el dueño, don Obregón, él me supo decir a mí que acá él tenía en poder de él un libro de lo que se trabajaba a diario. No sé qué lo habrá hecho. Dijo que acá se hacían los lunes, miércoles y viernes algo así como 60, 64 bolsas de harina. Y los días entre semanas, sí, de 20 para arriba. Y la galleta trincha redonda se ponía en ese galletero. Está ahí. Ahí tiraban todo, entonces colocaban en las bocas esas las bolsas y cargaban, y ahí afuera para el tren donde está esa puerta, ahí cargaba el tren, la galleta, y iba a destino. Lo demás, ahí en ese, donde yo tengo el despacho ahora, y era el depósito. Traían algo así como 2000 bolsas de harina. Ahí todavía están las tarimbas de la harina, que son grandes, se ve que era mucha la cantidad de peso que aguantaban. La vida social de la Gallareta se desarrollaba en torno a sus dos clubes. En 1919 se creó el Club Bartolomé Mitre, destinado a los obreros. En él se realizaron importantes acontecimientos deportivos, recreativos y culturales. En 1945 comenzó a funcionar en el club una biblioteca. Para el sector de empleados existía desde 1922 el Unión Club Gallareta. El ambiente refinado de sus instalaciones marcaba las diferencias. En 1928 se dio un agasajo en el Club Unión al príncipe y princesa Faucigny-Lusignan, que visitaban la Argentina procedentes de Francia. Los bailes eran frecuentes en ambos clubes. También había bailes más populares. Eran los que reunían a los obrajeros alrededor de algún acordeón y que en ocasiones derivaban en hechos violentos. El cine
llegó a la Gallareta en 1920. Las películas se proyectaban en un comienzo en la plaza. La función no comenzaba hasta que no se presentara el gerente de la forestal. Bueno, en nuestro pueblo tuvo marcadas diferencias sociales si tenemos en cuenta que había clubes para el club de los empleados, que es el club social, donde no tenía acceso el obrero, un club, el Club Recreativo Bartolomé Mitre, donde podían ir los empleados y algunos empleados y la parte jerárquica, ¿no es cierto?, que tenía acceso a cierta movilidad en los dos clubes. Y el otro sindicato obrero metalúrgico, donde directamente no se mezclaban. Eso fue una marcada diferencia social que nosotros venimos viendo ahora, el cambio que se produce desde ese momento. Ahora hay una integración total de las clases sociales. Antes eran bien diferenciadas, ahora estamos todos totalmente integrados. Digamos que hay en una reunión en este momento en nuestro pueblo, estamos todas las clases juntas. En ese momento, cada uno en su lugar, no se podía mezclar. En la Gallareta se practicaban deportes con entusiasmo. El fútbol contó con muchos simpatizantes y variados equipos. Sportivo La Gallareta, Platense, Sarmiento, Santos, Alumni, Racing. El juego de bochas era también muy popular. Solía jugarse ping-pong y billar. El básquet y el vóley contaban con aficionados. Había también campeonatos de tenis. La zona explotada por la forestal fue también escenario de conflictos. En el interior de los pueblos surgieron disturbios que en ocasiones derivaron en enfrentamientos armados, como ocurrió en la década del 20. La empresa llegó a tener una policía privada. La organización y fortalecimiento de los sindicatos durante el peronismo no fue visto con buenos ojos por los directivos de la compañía. Bueno, yo en 1945, cuando vine acá, el gremialismo estaba en pañales. Empezó el 46. Anterior a esto, era pecado mortal hablar de gremialismo. Inclusive había gente que se prestaba, empleados que se prestaban para cuando los compañeros hacían sus reuniones dentro del monte, a la luz de una vela, escribir las actas, se prestaban para traerles los informes a los señores empresarios y los ponían en listas negras como anarquistas, porque antes no se decía agitador revolucionario, se decía anarquista. Y entonces la primera de cambio lo dejaban cesante. Después ya fue más fácil. Fue del año 1946, cuando los sindicatos ya medio se crearon por decreto, ya fue fácil la lucha. Había que estudiar los petitorios, las paritarias, todas esas cosas,
qué era lo que le correspondía a un trabajador, a un compañero, la asistencia social y todas esas cosas que nos apoyaban, porque antes pedir una cosa así era una cosa descabellada para el patrón. Sin embargo, después se consiguió muchas conquistas. Sí, en el campo gremial, yo he estado en congresos tanineros, donde asistían todos los delegados de todas las agencias tanineras del país. Formosa, Santiago del Estero, Chaco y Santa Fe. Yo cuando empecé a trabajar, trabajábamos 8 horas, pero anterior a eso dice que trabajaban 12 horas. 12 horas, tal es así que cuando tenía que haber cambio de guardia, tenían que trabajar 24 horas, obreros. Entonces después se consiguió muchas cosas, muchas mejoras. Nosotros en el ferrocarril, por ejemplo, trabajábamos 8 horas y teníamos que tener 10 horas de descanso parcial. Trabajábamos 10 horas y teníamos que tener 12 horas de descanso parcial. El descanso de domadario era sagrado, el descanso del día domingo. Entonces, si a usted lo hacían trabajar antes, en su descanso parcial, le pagaban la compensación en horas. Cosa que antes no había. Todas esas y muchas conquistas se consiguieron. Muchas conquistas. Había algunas conquistas, si se quiere, no eran conquistas, sino eran cosas graciables que nos daba la forestal. Por ejemplo, cuando usted cumplía los 25 años, creo que era, le daban un mes de sueldo y una medalla. Pero eso no era una cosa legal, sino porque quería la forestal. Ahora, dentro del convenio taninero estaban las viviendas. Tenían que darnos las viviendas. Y al que no le daban, le pagaban un subsidio para que alquile una casa. Sí, la forestal fue así un poco, qué sé yo, a nosotros como personas nos anuló un poco porque nosotros no pensábamos, por ejemplo, en el pueblo, en la sanidad, en los caminos que converjan hacia Gallareta para que nuestro pueblo, nuestros negocios, nuestro comercio se vaya para arriba. No pensábamos en la agricultura, en la ganadería, no nos dejaba pensar la forestal, porque teníamos todo. Y una cosa que la tuvimos que aprender después de grande, que fue bastante duro. Pero en esa época, cuando se iniciaron las luchas, acá era un solo movimiento de todo el pueblo. No había banderías políticas. Después se dividió la cosa. Con el correr de los años, las reservas de quebracho comenzaron a escasear. En el sur de África se descubrió un árbol que también contenía tanino. La forestal comenzó a cerrar sus fábricas para trasladarlas a África. La última fábrica que se cerró fue la de la Gallareta, en 1963. Se intentaron otras actividades económicas para frenar el éxodo de la población, pero con resultados poco duraderos. El número de habitantes del pueblo descendió considerablemente. La explotación del quebracho terminó con los bosques. Los quebrachos tardan casi 100 años en crecer. Es muy poco probable la reforestación de la zona.
Los campos fueron invadidos por especies sin valor económico. El suelo comenzó a erosionarse por la acción del viento. Hoy en día, La Gallareta, último pueblo forestal, conserva casi intacta su edificación. Aunque muchos pobladores han emigrado desde 1963, fecha en que cerró la fábrica de tanino, los que quedan intentan hallar nuevas fuentes de trabajo para evitar el éxodo. Ocurrieron aquí en Gallareta. También los que se han ido regresan al pago de tanto en tanto. La fábrica de nuestro pueblo. Gallareta fue un pueblo esplendoroso en los años 50, en la década del 50, del 40 y pico al 50, y por acá vino mucha gente a vivir, a trabajar, transitoriamente algunos y muchos definitivos. Y se fueron. Cuando se cierra la fábrica se fueron, pero vivieron tan bien aquí en Gallareta que siempre estuvieron añorando volver a Gallareta. Y volvían después, con el tiempo, en los años 60 y pico, 70, volvían a Gallareta así cuando las vacaciones, para fin de año, para los feriados largos, ¿no es cierto?, de fin de semana largo, volvían, pero en forma indiscriminada, digamos, venían un poco supongamos que sea una familia, 2 familias de Santa Fe, una familia, 2 familias de Buenos Aires y así. Pero permanentemente venían y consultando con ellos era porque querían ver, compartir con los amigos, ver la escuela, ir al cementerio, tomar unos mates, tomar unos vinos con los amigos que quedaron acá, los amigos de la infancia. Y entonces, un poco a raíz de esto, de ese esplendor en el tiempo de la forestal, y que después se va, queda ese recuerdo. Y entonces se forma así un grupo de nosotros, de acá de Gallareta, formamos una comisión que le dimos el nombre de Comisión del Amigo. Bueno, les decía, ¿no es cierto?, de esas ganas que tiene la gente de volver, ¿no es cierto?, a Gallareta para compartir con los amigos, para ver la escuela, para ver las cosas de su niñez. Y a raíz de eso justamente es que tenemos un dicho, ¿no es cierto?, nosotros aquí en nuestro pueblo, que dice, Gallareta no tiene rienda pero sujeta. Esa es un poco una frase nuestra, propia de nuestro pueblo, que lo decimos con orgullo. The tannin market was expanding fast, and the French and Germans need more funds for further development. El paso de la forestal por nuestro territorio, el análisis del papel que le ocupó en lo económico y lo social, es aún hoy motivo de polémica. Surgen puntos de vista divergentes y reñidas discusiones. That was really looking into the future, sir. Nosotros teníamos la orden de explotar el quebracho colorado que tenga no menos de 30 centímetros de diámetro al metro de altura. Es decir, que dejábamos el quebracho en renuevo, quedaba en el monte. Nosotros, la orden que dábamos no era explotar ese quebracho joven que quedaba como en el monte como una reserva para el futuro, ¿no? Personalmente pienso que las condiciones de trabajo del personal obrero y empleado de la forestal argentina eran muy, pero muy buenos. Tal es así que tenían mejores sueldos y mejores jornales que cualquier otra empresa dentro de la provincia de Santa Fe. Nosotros laborábamos de 30 centímetros para arriba, que tenía un buen duramen, un buen corazón, donde ya era buena madera. Entonces al contratista se le ordenaba ese tipo de volteo. En cuanto al pago de sueldos y jornales, no recuerdo en todo el tiempo
transcurrido dentro de la compañía que haya pagado una sola vez fuera de término. Siempre cumplía por lo indicado por las leyes. Yo pienso que mucho mal le hicieron los contratistas o los ex contratistas de la Forestal, que la Forestal le dio los montes para que ocupen la gente que quedaban, el obrajero que quedaba sin trabajo. Entonces le dio a los contratistas los montes para que exploten. Le dio todos los montes como estaban. Y el contratista no respetó medida ninguna. Cuando ya lo hizo en forma particular, por así decirlo, entonces explotó el poste. El gran negocio era hacer poste. Entonces ahí sí se fue en forma discriminada, se volteó el monte. Yo no me responsabilizo tanto a la Forestal. La compañía había implementado un sistema para facilitar la compra a sus obreros de la carne, el pan y alguna otra mercancía. Al abrir la quincena, le daba, por ejemplo, una chapa con el número 60, que eso equivalía a 60 kilos de galletas. Por ejemplo, con otro para carne con 40. Quiere decir que el obrero con esa chapa evitaba el manipuleo de la moneda. Entonces iba, él compraba, entregaba una chapa de 60, se había comprado 2 kilos, le devolvían una de 58, y así viceversa con el pan y todo. Era un manejo interno de la compañía, no era moneda corriente como algunos quieren decir que fue. Tampoco nadie reforesta, nadie hace reforestación. Eso es uno de los males que también la compañía de la Forestal tenía que haberlo hecho. Porque la Forestal, yo hice la reforestación de la Forestal solamente 300 hectáreas. Y según tengo entendido, tenía que hacer de cada 500 toneladas de madera verde extraída 1 hectárea de forestación o colonización. Y la compañía elaboraba 600 toneladas por día, 600.000 kilos por día de quebracho entraba a la fábrica y en el día salía hecho tanino. Entonces, quiere decir que 600 toneladas por día, imagínese usted, si cada 500 toneladas es 1 hectárea, quiere decir que tenía que hacer 1 hectárea por día casi de forestación, cosa que en 60 años son muchas hectáreas que se hubiera forestado, ¿no? Si la ley estaba, como dicen, yo tendría que saber si es cierto que estaba la ley, ese fue uno de los grandes males que la compañía no hizo, pero tampoco lo hicieron después. Si podríamos hablar de algo negativo de la Forestal Argentina Sociedad Anónima, fue el no cumplimiento con la ley de colonización que creo que a partir de 1909 existía dentro de la provincia. Pero no es toda la culpa de la compañía. Yo personalmente pienso que mucha culpa han tenido los gobiernos de turno. No quiero con esto decir que la Forestal no hizo lo que tenía que hacer, no sé si lo hizo o no lo hizo, pero respetamos, nosotros como mayordomos teníamos la obligación de respetar los árboles jóvenes, ¿me entiendes? Y después no se respetó. Bueno, el obrero y el hachero fueron las que pasaron la parte más fea de la compañía, ¿no es cierto? Porque era más rudo el trabajo de ellos. Así que yo creo que ellos tenían que trabajar en forma ruda y difícil. No así los jerárquicos, que eran mejor vida.